Las tarifas de Trump, el juicio de la reindustrialización americana. Damas y caballeros de Económica, bienvenidos, así como Chuck Rhoades, un fiscal implacable en los tribunales. Hoy les presento un caso que desafía las profecías de los augures modernos. Pero antes, un caveat ineludible para los inversionistas de México y del mundo: debemos mantener un ojo avizor sobre la economía de Estados Unidos. Esa titánica maquinaria que, nos guste o no, mueve los hilos del orbe financiero. Sí, mis dilectos, aunque nos duela el orgullo, el coloso del norte es el titiritero que marca el compás de nuestras fortunas. Ahora sí, vamos a ello. Las tarifas de Donald Trump, esas medidas que, según los oráculos de Wall Street, iban a sumir a la economía en un abismo tan profundo como el tártaro de los mitos griegos, han desencadenado, en cambio, una avalancha de $3 billones en inversiones hacia los Estados Unidos. Sí, han oído bien, 3 billones, una cifra tan colosal que haría sonrojar al mismísimo Craso, el hombre más rico de Roma. En este juicio, desentrañaremos cómo una política tildada de temeraria por los sofistas de la CNBC ha reindustrializado América, redefinido el comercio global y fortalecido el argumento para mantenerse invertido en el mercado, incluso cuando los titulares gritan caos como las sirenas de Ulises. Prepárense, porque este no es un cuento de hadas de los hermanos Grimm, sino una odisea económica que comienza mucho antes de que Trump tuiteara sobre tarifas. Como dijo Maquiavelo en El Príncipe, quien desea prever el futuro debe consultar el pasado. Rewindamos entonces a una era dorada, antes de 1913, cuando América era un coloso tarifario, un titán que no necesitaba saquear los bolsillos de sus ciudadanos con impuestos sobre la renta. Las tarifas financiaban al gobierno, y el país nadaba en una abundancia tan desmesurada que se crearon comisiones de cinta azul. Un nombre tan pomposo como un banquete en el Gatsby de Fitzgerald para decidir cómo gastar el excedente. Pero llegó el fatídico 1913, y con él, el impuesto sobre la renta, un grillete que encadenó a los trabajadores mientras las tarifas se desvanecían como los sueños de Ícaro al acercarse al sol. Y luego, en un acto de traición digno de Judas, Bill Clinton firmó el NAFTA en 1994, un pacto que, como el caballo de Troya, abrió las puertas a la desolación. Las corporaciones, con la avaricia de Midas, huyeron a México y Canadá, dejando a Detroit, antaño un Olimpo industrial, reducido a un páramo donde los trabajadores de Michigan y Ohio vieron su esperanza desvanecerse como la niebla en un amanecer sombrío. El dato más lúgubre de este caso jurado es este: la esperanza de vida promedio de los americanos sin título universitario ha caído 7 años en comparación con sus pares educados. No es el aire, no es la comida, no es la medicina, es la desesperación. Un veneno más letal que el que Cleopatra usó para su último acto. Avancemos al 2016, cuando Donald Trump, un Prometeo moderno, irrumpió en la escena con su grito de Make America Great Again. Pero, ¿a qué América se refería? No a un ideal etéreo, sino a esa era pre-1913 de opulencia tarifaria. Un tiempo en que el país era el más rico del orbe, un Eldorado que no necesitaba mendigar a sus ciudadanos para prosperar. Los titulares, sin embargo, pintaron a Trump como un némesis económico. Las tarifas colapsarán el mercado, clamaban los expertos, con la certeza de Cassandra, pero sin su don profético. Dijeron que su estrategia agresiva desataría una inflación tan feroz como el Minotauro, destruiría empleos y hundiría el mercado en un abismo tan oscuro como el Hades. Algunos incluso susurraron que Trump buscaba un colapso a propósito, un sacrificio ritual para forzar a la Reserva Federal a bajar las tasas de interés o permitir a sus compinches comprar en la caída, como buitres en un festín dantesco. Por un momento, pareció que tenían razón. El índice VIX, ese barómetro del miedo y la codicia, se disparó como el cuervo de Poe, graznando nunca más. El mercado bursátil se tambaleó, Bitcoin sufrió una corrección, y las tarifas se convirtieron en el villano de cada titular, un Sauron económico que amenazaba con reducirlo todo a cenizas. Pero como en la Metamorfosis de Ovidio, lo que parecía un presagio de ruina se transformó en un renacimiento. En lugar del desastre profetizado, las tarifas de Trump desencadenaron una avalancha de $3 billones en nuevas inversiones,
un flujo de capital tan torrencial que haría palidecer al río Pactolo, que según la leyenda convertía todo en oro. Países como los Emiratos Árabes Unidos comprometieron 1.400.000 millones de dólares en los próximos 10 años. Arabia Saudita se sumó con 600.000 millones. Y Apple, en un gesto tan magnánimo como el de Creso, anunció 500.000 millones en los próximos 4 años. Curiosamente, el mismo tiempo que Trump estará en el poder. OpenAI, Oracle, Japan SoftBank, TSMC de Taiwán, Johnson & Johnson, e incluso fabricantes de autos como Honda y Hyundai, han sumado cientos de miles de millones más. Todo esto jurado, en apenas los primeros 2 meses de la presidencia de Trump. ¿El resultado? Más de 1 millón de nuevos empleos, un renacimiento industrial que devuelve fábricas, cadenas de suministro y poder económico a los Estados Unidos. Lo que fue tildado de temerario, ahora se revela como una estrategia tan astuta como la de Sun Tzu en El arte de la guerra. Usar el dolor como presión estratégica para renegociar el comercio global y restaurar la hegemonía americana. Para entender esta jugada, debemos retroceder al 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, un momento tan pivotal como el nacimiento de Atenea de la cabeza de Zeus. El mundo yacía en ruinas, y Estados Unidos, como un atlas benevolente, decidió bajar sus tarifas mientras permitía a Europa y Japón mantener las suyas altas. Este fue el Plan Marshall aplicado al comercio, un acto de caridad que reconstruyó el mundo, pero a un costo que Sófocles habría considerado trágico. Olvidamos resetear los términos. Décadas después, aliados como India y la Unión Europea mantuvieron tarifas mucho más altas, hasta 10 veces superiores a las de Estados Unidos, que promediaban un mísero 3 a 4%. Mientras tanto, el mercado americano permanecía abierto como las puertas de Troya, permitiendo que sus industrias fueran saqueadas por competidores extranjeros. Howard Lutnick, en el podcast All In, lo explicó con la claridad de Aristóteles. No hay país en el mundo que practique el libre comercio absoluto, y nosotros somos los más bajos y los más necios. Los detractores de Trump gritaron que las tarifas desatarían una inflación tan voraz como el lobo de Caperucita Roja. Pero Lutnick, con la sabiduría de Sócrates, desmontó este mito con un ejemplo tan simple que hasta un niño lo entendería. Imaginen 2 botellas de agua, una hecha en Estados Unidos, otra en Fiji, ambas a $1. Si se impone un 20% de tarifa a la botella de Fiji, ahora cuesta $1.20, pero la americana sigue a $1. Eso no es inflación, es un impuesto al consumo, y tú, consumidor, decides qué comprar. Ahora, si el gobierno imprime $1 billón de la nada, como un Mefistófeles financiero, el dinero duplica su cantidad, pero las botellas no. Entonces, ambas suben de precio. Eso es inflación, causada por la impresión de dinero, no por las tarifas. Mientras los titulares señalaban a las tarifas como el chivo expiatorio, la verdadera alquimia económica ocurría tras bambalinas, un renacimiento que los profetas del desastre no supieron prever. Como dijo Warren Buffett, un oráculo moderno: sé temeroso cuando otros son codiciosos, y codicioso cuando otros temen. El mercado, jurado, es un ente con visión de futuro, un Tiresias que no se inmuta por el miedo o la codicia de hoy, sino que mira el crecimiento de mañana. Durante la primera presidencia de Trump, de 2017 a 2020, el S&P 500 creció casi un 50%, a pesar de las guerras comerciales, las batallas por las tasas de interés y una pandemia global. ¿Por qué? Porque, bajo el caos, se gestaba un cambio tectónico. Las cadenas de suministro se reconstruían, las fábricas regresaban y $3 billones se redirigían a América. La historia lo confirma. De 2009 a 2020, el S&P 500 tuvo el mayor bull run de su historia, con un crecimiento del 400%. Un estudio de Fidelity reveló que las cuentas con mejor rendimiento eran de quienes olvidaron sus inversiones o habían fallecido, un recordatorio tan macabro como el de Hamlet con la calavera de Yorick. No intentes cronometrar el mercado. Si hubieras invertido $10.000 de 1988 a 2024 y te hubieras perdido los 10 mejores días, habrías ganado un 37% menos. Y esos días, como las parcas, llegan justo después de las peores caídas, cuando el VIX se dispara y los titulares gritan: esta vez es diferente.
Damas y caballeros del jurado, las tarifas de Trump no fueron el apocalipsis que los augures predijeron, sino un gambito, un sacrificio calculado que, como el de Odín al colgarse del Yggdrasil, trajo sabiduría y poder. Han reindustrializado América, atraído 3 billones en inversiones y demostrado que el dolor puede ser un catalizador para la grandeza. Mi veredicto es claro: manténganse invertidos, incluso cuando los titulares griten caos. El mercado recompensa a los que resisten, a los que, como Ulises, atan su destino al mástil y no sucumben a las sirenas del pánico. Personalmente, estoy invirtiendo para aprovechar el interés compuesto, esa magia que Einstein llamó la octava maravilla del mundo. Dejen su opinión en los comentarios, mis dilectos. ¿Creen en esta reindustrialización o temen un colapso? Nos vemos en la próxima, que los billetes los encuentren.